Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy vamos a estar hablando lo importante del acuñamiento en una moneda, especialmente porque esto determina el valor de una moneda, entre otras características. En esta explicación sobre la importancia del acuñamiento en una moneda, mencionaré varios sinónimos a la hora de mencionar la palabra acuñamiento. Y tal como es la palabra golpe en una moneda, que es el proceso de imprimir un relieve en un metal, se verá los detalles de la moneda durante la acuñación. Por eso es importante saber ciertos detalles para determinar su grado, ya que un golpe fuerte es generalmente más deseable que un golpe débil. Las monedas con un golpe fuerte tienen detalles más nítidos, mientras que las monedas con un golpe débil pueden carecer de detalles en ciertas áreas. También quiero detallar otros puntos que deben de saber sobre los golpes de monedas y le mostraré varias imágenes para que tengan una idea de lo que hablo. Hablemos primeramente del troquel o el molde, ¿no? Donde se va desgastando. Y una moneda acuñada con un troquel desgastado puede tener detalles blandos o difusos o líneas elevadas donde el troquel se ha agrietado. Hablemos de otro detalle que deben de saber sobre los golpes de moneda y es la partida antes del golpe o el acuñamiento. Una moneda que se parte antes de ser acuñada tendrá un diseño en ambos lados, pero tendrá un golpe débil y estrías gruesas a finas. Y si se quiere evitar una moneda con diseño débil, pues hay que esperar que termine su trabajo de acuñación. Por lo tanto, también hay que tener cuidado a la partida después del golpe. Hablamos del antes del golpe, pero ahora vamos a hablar la partida después del golpe o el acuñamiento. Y una moneda que se parte después de ser acuñada tendrá un golpe normal en un lado, pero el otro lado será áspero y sin diseño. Todo detalle es importante a la hora de cuñar, recuerden ese detalle. Tal como otro punto que se debe considerar y es el golpe de ajuste de troquel en el borde. Una moneda con un golpe de ajuste de troquel de borde puede tener una letra débil o faltante en el borde de la moneda. Este acuñamiento se debe de ajustar en el troquel, como su nombre lo indica. Se utilizan para fijar la distancia y la presión de los troqueles con respecto a la plancha. En esta etapa de la operación puede haber una falta de detalle notable en la moneda y esta falta de detalle en el borde será débil o faltará. Esta es una diferencia importante con un golpe de paso que tiene un borde completo. Hablemos ahora del acuñamiento comercial o en circulación. Las monedas acuñadas para la circulación, bueno, como las monedas de 1 centavo, las de 5 centavos, 10 centavos y hasta los de 25 centavos, son considerados acuñaciones comerciales y suelen ser menos valiosas que las monedas de prueba. Pero tal vez se pregunte en qué medida la fuerza de la acuñación de una moneda afecta la calificación. Bueno, primeramente, antes de dar respuesta, es necesario saber que las monedas sin circular, o sea, en grado de mint state, sus condiciones se encuentran como cuando se fabricó recientemente en la Casa de la Moneda, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se produjo. Una moneda sin circular es una que no muestra casi signos de desgaste. Al examinar la moneda, la fuerza de la acuñación de una moneda ayuda a la hora de calificarla. No se preocupe por su antigüedad o procedencia.
Mientras mantenga la apariencia que uno esperaría encontrar en esa moneda cuando se fabricó, cumplirá con los criterios para la calificación sin circular. Como numismáticos, aprendemos a estar bien conscientes de las cosas que podrían causar un ligero roce en los puntos altos del diseño de una moneda, como la fricción del gabinete o el roce de apilamiento, el roce de los rollos. Estos términos que se utilizan para describir el roce muy leve que las monedas pudieran tener sin circular, pueden adquirir al almacenarlas en un gabinete de moneda, al apilarlas para contarlas o al amontonarlas en un rollo con otras monedas. Las compañías que certifican y califican monedas pueden ser menos críticos con estas pequeñas cantidades de abrasiones o leves golpes y aún consideran una moneda sin circular. Otros factores como el atractivo visual, entre otros detalles, llegan a ser bien sobresalientes. Ahora, por favor, presten atención, especialmente los numismáticos o coleccionistas que son principiantes. Este punto que voy a mencionar es importante. Y la conservación de una moneda, especialmente si está interesado en certificar alguna de estas monedas, las compañías que certifican y califican monedas utilizan la escala de Sheldon para determinar cuándo una moneda se ha desgastado y dejado de circular. Si usted no sabe lo que es la escala de Sheldon, déjeme un comentario y les dejo el link de un video que da la explicación de esta escala y que todo coleccionista debe conocer. De hecho, la escala de Sheldon funciona bien porque a medida que las monedas se manipulan, se gastan, se llevan en la palma de la mano y se llevan en los bolsillos y las carteras, pues la fricción provoca una pérdida de brillo en los campos, así como en su relieve. Una vez que se ha determinado que no hay desgaste real en una moneda, se consideran otros factores para juzgar su calidad de conservación, entre otras monedas, en estado de mint state. Como la mayoría de ustedes saben, estos factores incluyen la cantidad y la ubicación de las marcas que desmejoran, la calidad de la superficie, cuán fuerte o débil es su acuñamiento, el brillo de la moneda y su atractivo visual. Dado que el atractivo visual de una moneda depende de la combinación de otros factores, podemos decir que es el factor más importante y completo que se utiliza para determinar el grado en el mercado actual de una moneda, obviamente. Por lo tanto, una vez que se considera que una moneda está en grado de mint state, su atractivo visual determina su grado MS. Tengan en cuenta que para simplificar, dejamos la rareza y la deseabilidad de una moneda fuera de la discusión. Y espero que toda esta información sobre lo importante que es el acuñamiento en una moneda les haya ayudado a ampliar su conocimiento numismático. Si usted ha llegado hasta aquí, muchas gracias por su gran apoyo y recuerden comentar, darle like si les gustó el video y compartir mi video en sus redes sociales. Ayudaría muchísimo a otras personas a ver este video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.